Iniciaremos con la sesión nuevamente. Buenas noches. Y para esta oportunidad está programado abordar el proceso constitucional de cumplimiento, que es otro de los procesos que siguen a los que ya se han abordado. Y para iniciar, podemos dar algunos alcances, carácter general, y también precisar que en su momento, cuando se incorpora en la Constitución de 1993, este proceso como tal, ha tenido un percance en cuanto a la forma como debía de contemplarse, ¿no? Si en efecto era necesario que sea un proceso constitucional como tal, o quizás debía tratarse como un proceso legal que no posea la dimensión constitucional. Hubo un debate en su momento que eh, la veremos en unos minutos acerca de los alcances de este debate. Pero lo cierto es que en la actualidad tenemos regulado dentro de nuestra Constitución y el Código Procesal Constitucional al proceso de cumplimiento como un mecanismo jurisdiccional diseñado para garantizar la ejecución efectiva de normas legales y actos administrativos, ¿no? Su incorporación dentro de la Constitución de 1993 genera un intenso debate sobre su verdadera naturaleza y el papel que cumpliría dentro de nuestro ordenamiento jurídico, o sea, el peruano. Desde su origen, hubo un cuestionamiento respecto a si en efecto este proceso debía abordarse desde una perspectiva de la garantía jurisdiccional, o si se trataba de un mecanismo exclusivamente administrativo, pero revestido de constitucionalidad. Esta controversia ha sido objeto de abordaje por parte de la doctrina, así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En diversas sentencias en los últimos años, ¿no? También hemos podido advertir. Eh, eh, Tres aspectos centrales, como podemos apreciar en la diapositiva, subyacen respecto a la justificación de este proceso. En primer lugar, encontraríamos el cuestionamiento doctrinal que surge debido a la forma en que fue incorporada en la Constitución, sin un análisis profundo sobre su necesidad y diferenciación respecto a otros procesos existentes en ese momento, la falta de discusión académica que eh, haya abordado de manera rigurosa acerca de la funcionalidad de este proceso ha mermado en realidad la fuerza o la potencia con la que podía incorporarse, ¿no? Asimismo, ha habido mucho énfasis en que podía tratarse estos asuntos vinculados al cumplimiento de actos administrativos, de leyes, en el marco del proceso contencioso administrativo, o también estaba de por medio allí el proceso de amparo, que es otro mecanismo que perfectamente podía emplearse para estos fines y propósitos. Y por esa razón, estas dos dimensiones eran interesantes tomarlas en cuenta. Y luego, la otra discusión que también subyace es acerca de su incorporación constitucional, en el que se ha planteado si el proceso de cumplimiento debe realmente considerarse como un proceso constitucional o un proceso administrativo. Pero ¿cuál es la razón detrás de quienes sostienen que no se trata de un proceso constitucional? Primero,
indican que su finalidad no es la de tutelar directamente derechos fundamentales, como sí lo hace el proceso de amparo, el proceso de habeas corpus, habeas data. eh, Su ámbito de protección se circunscribe a un derecho en específico, ¿no? Y eso es eh, algo relevante para este tipo de procesos. Pero en este caso, cuando hablamos del cumplimiento de las normas, de la eficacia o efectividad, resulta difícil o intrincado justificar su propósito de que pudiese tratarse de un proceso constitucional, ¿no? Porque la idea detrás de estos procesos, como digo, por un lado es proteger derechos fundamentales y por el otro la supremacía normativa de la Constitución. Ahora, en segundo lugar, veamos si puede proteger en la supremacía jurídica de la Constitución. Pues algunos señalan que sí, ¿no? Al momento de que las omisiones, la inactividad de la administración sea tutelada o protegida mediante este proceso constitucional, podríamos deducir, creer que sí cumpliría con la finalidad de materializar la fuerza normativa de la Constitución y la supremacía, porque de todas maneras en un Estado constitucional no se podría admitir que ciertas normas eh, sean incumplidas o que carezcan de eh, desarrollo legislativo para su implementación. Sin embargo, esto tampoco parece ser una respuesta contundente, ¿no? Seguiría siendo algo amplio, algo vago, pero esas son las críticas que se han trasladado a este proceso constitucional hasta el momento. Luego tenemos una última etapa que es el desarrollo del Tribunal Constitucional, porque en un primer momento el debate teórico pareciese, incluso cuando leía trabajos clásicos, da cuenta de que este proceso no debería regularse dentro de la Constitución y el contencioso administrativo sería suficiente. Pero estamos dejando de lado la labor aquí del Tribunal Constitucional y que es lo que en gran medida ha hecho a lo largo de los últimos 20 años respecto a esta materia el Tribunal Constitucional. Hemos advertido que en el Tribunal Constitucional dice que desde el principio asume la posición de considerar que esto se trata de un proceso de cumplimiento, pero que es constitucionalizado, es decir, que tiene esa relevancia porque protege un bien constitucional. Luego más adelante hablará de este bien constitucional que se llama la efectividad de las normas, la efectividad de los actos administrativos y se crea a partir de allí un derecho subjetivo del cual es titular la persona. Ese derecho subjetivo que le permite hacer cumplir esa esas decisiones, exigir a un órgano como el Tribunal Constitucional para ejecutar el cumplimiento de ese tipo de actos o normas que probablemente han caído en inactividad por diferentes razones, ¿no? Órganos competentes que no la han implementado o simple inacción o desidia por parte de la entidad. Y ese es el escenario en el cual se coloca el Tribunal Constitucional y advierte que posee relevancia y por ende le proporciona o dota de esos márgenes de constitucionalidad. También a través de sus fallos, dice el Tribunal Constitucional que este proceso no solo garantiza el cumplimiento de normas y actos administrativos, ¿no? Sino que incide indirectamente en la protección de derechos fundamentales cuando la inacción de la administración pública impide
su ejercicio efectivo. Esta sería la salida jurisprudencial, indirectamente, y luego la protección que de manera consecuente se produce respecto a los derechos fundamentales. ¿Mm? Tenemos eso. Y bueno, esas son las razones como para empezar. Y algo que quería mencionarles también es que el Tribunal Constitucional, en un texto que me parece que está publicado en 2022 o 21, hace un balance, ¿no? Cómo ha funcionado en los últimos años el proceso, eh, en este caso, de cumplimiento. Y aquí hay una gráfica interesante que la voy a insertar en este momento, en esta parte, ¿no? Allí está, como podemos apreciar. Y se puede advertir aquí, desde 1996 hasta el 2020. Esta es la cantidad de procesos de cumplimiento en las cuales el Tribunal Constitucional tuvo que pronunciarse sobre diversas pretensiones, ¿no? Cumplimiento de normas, de actos administrativos, entre otras, ¿no? Que son principalmente mandatos y hay una actividad regular, diríamos. Creo que la más baja es uno y posteriormente siempre han estado implementando, han emitido decisiones en el marco de este proceso constitucional. Y esta es la evidencia, ¿no? ¿Y por qué muestro esto? Porque si bien es cierto, la doctrina a un inicio ha podido decantarse, yo diría en su mayoría, por suprimir e incluso recomendar que se elimine el proceso de cumplimiento, lo que ha venido ocurriendo después con la actividad jurisprudencial del Tribunal Constitucional es como que darle vida a este proceso, ¿no? Y estos son los números. Números, por cierto, interesantes desde todo punto de vista, ¿no? Tal como podemos advertir en esta gráfica que el mismo Tribunal Constitucional ha reportado. Entonces, gracias a la actividad del Tribunal Constitucional, el proceso de cumplimiento viene a, no diríamos, resurgir, sino a fortalecerse, a consolidarse. Estos números dan cuenta de que es útil y por ende cumple con su finalidad. Eso quería comentarles desde la experiencia que nos alcanza el Tribunal Constitucional. Ahora avancemos en origen y crítica en la incorporación de este proceso. La Constitución de 1993 es la primera norma fundamental, en este caso diremos eh, el texto constitucional, que ha incorporado el proceso de cumplimiento en su contenido. Pero al inicio pues, tampoco estaba bien delineado cuáles serían sus alcances, su objetivo, pero se tenía una idea sobre la ejecución y el cumplimiento. Eh, Luego, como ustedes eh, han podido notar, quizás el órgano que redacta esta constitución es Congreso Constituyente Democrático, y dentro de este órgano se discuten aspectos vinculados con el contenido de la futura constitución. Nos estamos refiriendo a la constitución de 1993. Y como recordaremos o si hemos leído, estaremos informados, este proceso fue muy rápido, expedito y también polarizado. Por ende, la discusión a profundidad que hubiese merecido este aspecto concreto sobre los procesos constitucionales, que en la Constitución aparece como garantías, luego ya con el Código del 2004 hacia adelante,
técnicamente se le llama procesos, pero 93 se denominó, siguiendo la experiencia comparada, garantías constitucionales, ¿no? Y hasta el día de hoy se le conoce de esta forma, ¿no? No tanto como procesos constitucionales. Estos matices no han podido ser analizados justamente por la manera en que se elaboró en ese momento la Constitución y por ende hubo algunas deficiencias de carácter técnica para dar una respuesta concreta. Esto tenemos como una cuestión histórica, pero también debemos mirar qué experiencias, qué escenarios son los que debemos tener como referente para introducir este proceso en el marco de nuestro texto constitucional o en el constitucionalismo eh, peruano. Y la doctrina nos dice que hemos mirado la experiencia anglosajona con el Right of Mandamus, que es un recurso originado en el derecho inglés del siglo XVI y que posteriormente fue adoptado en la experiencia norteamericana o estadounidense, que permite a los jueces ordenar a funcionarios públicos cumplir con obligaciones legales que no sean discrecionales o arbitrarias, sino que tengan un fundamento material de carácter racional. Y en este supuesto, o en este contexto, su influencia se podría reflejar en la estructura que tiene el proceso de cumplimiento dentro de la experiencia peruana, que busca compeler a la administración para actuar frente a las omisiones en las que habría incurrido. Luego también tenemos presente la Constitución de 1991, que es de Colombia. Y concretamente aquí han introducido como garantía, nuevamente esta denominación, eh, quizás algunos dirán de dónde viene, es una tendencia de los estudios del derecho procesal que desde el siglo XVIII, eh, si no me equivoco, están trabajando bajo esta denominación de garantía. Para todo era garantía, en el ámbito privado, en el ámbito público y, por supuesto, en el ámbito constitucional, como no había un desarrollo científico independiente, bastante robusta, se tenía que adoptar también la noción de garantía. Cuando ya la situación se esclarece, pues, se llama procesos constitucionales, ¿no? Ahora nos quedamos con esa idea, ¿no? Pero tampoco se descarta por todo o en su integridad la noción de garantía. Y Perú habría seguido este modelo, es decir, el modelo colombiano, y le incorpora en esta experiencia. Consecuentemente, diríamos que estas influencias de estos países han servido para dotar de contenido al proceso de cumplimiento. Luego decimos el siguiente aspecto a considerar son las críticas a su incorporación. Y aquí nos detendremos con eh, cierto interés de qué es lo que ha ocurrido. El primer aspecto que la doctrina resalta aquí es la siguiente: falta de diferenciación con otros procesos.
nos estamos refiriendo al proceso de cumplimiento, porque se solapa con el proceso contencioso administrativo diseñado para impugnar actos ilegales de la administración y con el amparo que protege derechos constitucionales vulnerados. Y posteriormente el Tribunal Constitucional dice sobre este tema eh, que si bien es cierto, hay estos aspectos o elementos que hacen difícil eh, sostener la autonomía del proceso de cumplimiento, debemos orientar la interpretación eh, y también eh, la forma como se presenta en nuestra experiencia, eh, como ya lo dijimos, que se trata de un proceso constitucionalizado. Y textualmente dice, y no un verdadero proceso constitucional, ya que su objeto era administrativo, cumplir normas y no la tutela directa de los derechos fundamentales. Pero esto tampoco ha servido para que el Tribunal Constitucional declare esa parte de la Constitución o, en todo caso, exhorte para que se modifique. Hasta donde he podido revisar las sentencias de cumplimiento, no encontramos esa orientación que haya asumido el Tribunal Constitucional. Entonces, ha sido una especie de juego de palabras, ¿no? Un proceso, dice el TC que es un proceso constitucionalizado y no un verdadero proceso constitucional. Bueno, con eso nos quedamos, claro, hay discrepancias sobre ello, esta posición reforzaría la idea de la doctrina, pero con el devenir de los años sabemos que el Tribunal Constitucional defiende la idea del proceso de cumplimiento. Justificación constitucional débil, esa sería otra crítica que podríamos endilgar al proceso de cumplimiento, que no hubo un fundamento claro sobre por qué era necesario crear una garantía autónoma para exigir el cumplimiento de las normas. Algunos juristas argumentaron que esta función ya estaba cubierta por el proceso contencioso administrativo y luego se sumaron otros. Esta posición cobró fuerza. También dijeron que la incorporación ha respondido dentro de nuestra experiencia local a una moda del constitucionalismo latinoamericano, más que a una necesidad jurídica verificada. Entonces, a eso ha respondido. Ah, y con todo esto, ya desde el 2005-2006, si no me equivoco, el Tribunal Constitucional, si bien es cierto, inicialmente dice que es un proceso constitucionalizado, ahora debe asumir un papel, eh, no sé si la palabra correcta sea activista o más notable, y como que cambiaría de posición. Algunos años más tarde, en el 2005, dice que el proceso de cumplimiento en realidad estaría ah, brindando protección a un derecho implícito. Derecho no enumerado, derecho que no está previsto en la Constitución. Como nosotros sabemos, se puede llegar a esto a través del artículo 3, la cuarta disposición final y transitoria, que nos permite incorporar nuevos derechos en la experiencia constitucional, que necesariamente no han sido provenientes de la actividad legislativa, es decir, introducir el nuevo derecho a través de una reforma constitucional, sino que aquí se trata de introducir ese nuevo derecho mediante la función interpretativa o el rol interpretativo que cumple el Tribunal Constitucional, ¿no? Esa ha sido el rol, la función que
que esa, esa, esa perspectiva le ha permitido, para efectos de este caso, incorporar el derecho fundamental implícito, que sería la eficacia de las normas, porque no encontramos este derecho dentro de nuestra Constitución. Si buscamos, no lo ubicaremos. Difícilmente hallemos dentro del catálogo normativo de la Constitución este derecho fundamental explícito que es la eficacia de las normas. Pero bueno, el Tribunal Constitucional se mantiene en esta idea y en sentencias posteriores eh, ya defiende la eficacia de las normas jurídicas como que permite al ciudadano dotarle de ese derecho subjetivo para exigir a la autoridad o entidad pública el cumplimiento de las normas, de las decisiones adoptadas. Eso es lo que ocurre. Pero bueno, hasta allí es lo que tenemos como desarrollo del Tribunal Constitucional. Y hasta el momento no se mantiene, ¿no? No he visto alguna decisión que haya cambiado esto. Incluso el mismo Tribunal Constitucional en alguna oportunidad organizó conversatorios sobre este proceso y otros, cómo venían funcionando, y marcadamente habían dos posiciones. Posición quizás institucional, doctrinaria, que perfectamente apostaba por esta tesis de suprimir el proceso de cumplimiento, y la otra posición que es más activista desde el litigio, quienes están buscando que sus patrocinados eh, no sufran por el letargo a la cual se suele eh, exponer el Estado, es que usan este proceso, casos de defensa de poblaciones indígenas en materia de consulta previa, entre otras, ¿no? Y por ese lado ya como que se le ha dado validez y también una especie de contenido material al proceso de cumplimiento para que se mantenga dentro de la Constitución y ya no esté fuera de los eh, predios o ámbitos de comprensión o actuación del texto constitucional. Eh, Eso ha sido recientemente presentado así. Y hay una idea que podría servir para cerrar esta diapositiva, es la siguiente, que a pesar de las críticas que han concurrido respecto a este proceso, ha logrado consolidarse como una herramienta útil para la protección de derechos e intereses, principalmente eh, estos son los ámbitos en los cuales ha tenido mayor productividad y ha sido más frondoso. Claro que las críticas, el debate académico e incluso jurisprudencial, podríamos decir, si comparamos al inicio lo que pensaba el tribunal y luego cómo ha ido cambiando, se mantiene esta discrepancia. Bien, eso tenemos respecto a su origen crítica. Ahora avancemos con su naturaleza constitucional. Ya hemos visto algo de la superposición que habría generado. Sin embargo, dentro de este punto, como se mencionó hace un momento, los argumentos estarían re- centradas en estas dos posturas. La postura A, que no protege derechos fundamentales, y la postura B, que es un mecanismo administrativo. Y también sintetizamos allí que en un inicio fue considerado como un proceso constitucionalizado, eh,
que no se enfocaba en solucionar conflictos constitucionales, sino en asegurar la eficacia normativa. Entonces, avancemos. Ya cambio de postura, esa también la hemos descrito como ha venido ocurriendo a partir de la interpretación de la Constitución y la recurrente forma de utilización y empleo de este proceso constitucional. Ah, y aquí en términos prácticos también hubo una especie de cuestionamiento, ¿no? ¿Cuáles serían las deficiencias o de este proceso respecto a otros? ¿Cómo es que se presenta esto, ¿no? ¿Ha habido alguna especie de debate y la han tratado de comparar, como por ejemplo con el contencioso administrativo y con el amparo? Contencioso administrativo nos dice que sería más lento y rígido. En la práctica no sé eso cuán cierto sea, que el funcionamiento suele ser óptimo en algunos casos. Respecto al amparo, si tenemos en cuenta este proceso constitucional protege derechos fundamentales afectados de manera directa, pero también puede usarse en circunstancias en que haya afectación, una lesión que no haya sido directa, ¿no? Y con eso como que trata de comprender todas las situaciones de vulneración de derechos, ¿no? Incluido aquella que derivaría del incumplimiento de una norma o de una ley que definitivamente pone en riesgo derechos fundamentales. Algo que en la práctica se viene advirtiendo es la falta de reglamentación de las leyes, por ejemplo. Hay normas que regulan materias de salud, seguridad, medio ambiente, que suelen ser algo polémicas quizás, pero que no han recibido una regulación pronta, es decir, la implementación del mecanismo de reglamento. O sea, únicamente se crea la ley y falta el reglamento. Entonces, en esos casos o esos supuestos, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuál sería la vía? Porque mientras no se haya expedido el reglamento, la norma es ineficaz. Y para que tenga eficacia, eh, hay algunos mecanismos o vías que se pueden, eh, por los cuales se pueden transitar, ¿no? Un mecanismo es a- am- el amparo, yo pienso, porque imagínense si una ley regula materia de salud, materia de medio ambiente u otras vinculadas con derechos fundamentales, fácilmente se puede pedir que hay una vulneración del derecho fundamental a, a la salud y que debe cumplirse con la emisión del reglamento dentro de los alcances indirectos. Pero para estos casos, y también ha habido actividad jurisprudencial al respecto, se usa perfectamente y calza aquí el cumplimiento, el proceso de cumplimiento que se puede ordenar a la entidad administrativa a que reglamente. Pero como digo, se puede llegar al mismo resultado quizás por eh, varias formas o caminos, ¿no? Que no están tan claras y esto pone también en entredicho el proceso de cumplir. Ahora nos convendría detenernos también en la justificación que proporciona el Tribunal Constitucional respecto a
este proceso. La eficacia de normas y actos administrativos garantiza derechos fundamentales. Yo creo que con esta idea estamos de acuerdo, no existe discrepancia mayor y creo que aquí también radica la esencia de este proceso y, por ejemplo, mm, un, un escenario quizás interesante es si una ley ordena construir escuelas rurales y no se cumple, entonces se afecta el derecho a la educación y en ese caso concretamente hay que pedir el cumplimiento de esa norma. Pero como también dije hace un momento, se podría activar o usar el proceso de amparo. Y no solo eso, dentro de los procesos constitucionales, como son tan flexibles y están muy vinculados con la parte sensible del derecho, que son eh, los derechos fundamentales, derechos humanos, intereses generales, las reglas que rigen este proceso eh, son dúctiles, ¿no? Diríamos, de alguna forma. Y esa ductilidad se manifiesta en que, si bien es cierto, hay algún proceso que no pueda, no sea posible a través de un proceso garantizar la protección de ese derecho, pero que de oficio o empleando el iura nobis curia, el tribunal o el juez constitucional sea capaz de adecuar la pretensión de modificar, pues se dice que puede hacerla, ¿no? Porque es un juez con amplios poderes y quizás hasta diríamos con discrecionalidad, ¿no? Para asegurar la protección de los derechos fundamentales. Y en esos casos, la experiencia nos ha dicho que opera, por ejemplo, la conversión de los procesos constitucionales. Y por ende, como que aquí pensamos todos los procesos, por más que estén planteadas con una pretensión ciertamente con dificultades, con debilidades, pueda ajustarse del, por parte del juez constitucional. Ese es un ámbito en que se ha discutido bastante en los últimos años si los jueces deben ser actores en realidad que interpretan la Constitución e incluso extienden más allá del sentido semántico de las normas, de las disposiciones previstas por el legislador constituyente. Esto es, puede ir más allá, o sea, es eh, interpretar incluso fuera del texto constitucional y adjudicar o incorporar nueva interpretación, el juez constitucional podría hacerlo, ya que la dignidad, la moralidad, entre otras, permite que esa labor pueda ser cumplida por el juez constitucional. Esa es la idea o la perspectiva que, que se ha tenido. Y por el otro lado están quienes definitivamente rechazan, ¿no? Esta pretensión de que el juez haga todas las cosas y deshaga, ya que sería un peligro para la seguridad jurídica, la predictibilidad de las decisiones y en buena cuenta alterar el Estado de Derecho que se rige por eh, el reparto o distribución de las funciones a cada órgano del poder público. Pero, como digo, cuando aparecen este tipo de casos, como la conversión de los procesos constitucionales, el tribunal y la justicia constitucional, en la experiencia comparada, ha usado la categoría, la famosa categoría de la autonomía procesal. Y podríamos creer aquí que un proceso de amparo pueda convertirse en cumplimiento, ¿no? Claro, respetando determinadas reglas. Pero eso no puede ocurrir en un proceso ordinario. Y esas son las diferencias
profundas que subyacen de todo esto. Ah, bien, y también tenemos jurisprudencia emblemática, creo que es el caso Villanueva Valverde, que la veremos en un momento, ah, porque en esa decisión principalmente se diseña el- las características del acto administrativo que debe ser ejecutado. Bien. Ah, ahora, antes de pasar a esto, podríamos evaluar al siguiente punto. Ya. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, eh, en estos casos, como es la construcción de escuelas en zonas rurales y el Estado incumple con estas medidas, es decir, no ejecuta las leyes, lo que ha venido eh, ocurriendo es que se produce una desobediencia al mandato legal. Y para esto podría quizás usar el libro de Nino, ¿no? Carlos Santiago Nino, un jurista argentino, dice más o menos lo siguiente, ¿no? Vivimos en un país y en unos países, porque hace un diagnóstico de América Latina, de constante anomia, ¿no? Esa anomia política, anomia social, esa disociación entre ciudadanos y política, entre decisiones que debe adoptar el órgano público y aquellas que no han sido adecuadamente adoptadas. Entonces, todo esto produce un malestar. Y en este escenario de malestar, de compulsión, de dificultades, ¿qué es lo que se debería hacer? Es lo que se pregunta Carlos Santiago Nino. Y la respuesta es bastante compleja, ¿no? Porque hay respuestas de corte social, de corte política, cultural, económica, quizás principalmente económica en algunos casos, ¿no? Y cuando nosotros revisamos qué es lo que ocurre concretamente en nuestro país y quizás hay muchas normas que se incumplen, entonces allí hay una anomia legal, ¿no? Una anomia que todos o la mayoría, pues, no generalizar, la mayoría de los ciudadanos desconfían del cumplimiento o de la eficacia de una ley o piensan que una ley tiene una determinada, ah, determinado interés, ¿no? Aunque esto es naturalmente así, ¿no? Tiene un interés de por medio, pero eh, hay leyes, hay normas que incrementan esa norma. Imagínense en materia de salud y como en este caso de educación en la cual están inmersas situaciones de pobreza, de exclusión sistemática, entre otras, ¿no? Que es altamente compleja y difícil. Entonces, el TC argumenta en estos casos, por ejemplo, cuando un gobierno no cumple con sus funciones, eh, que estaría vulnerando derechos y, por ende, el proceso de cumplimiento que en este expediente que les consigno se trataría de esta materia, eh, actúa este proceso como un puente entre la eficacia administrativa y la protección constitucional. Como que la dimensión política de las buenas tratativas,
de generar acuerdos, consensos, habría fracasado. Y lo único que quedaría, y eso también es lo que sucede en gran parte de América Latina, es esperar al juez constitucional, es esperar a cómo el juez constitucional soluciona las grandes deficiencias o dificultades que afrontan nuestras sociedades. Incluso autores como Jorge Roa apuestan por hablar de un constitucionalismo transformador en la cual los jueces tienen un rol preponderante para asegurar derechos fundamentales. Y ustedes ya podrán imaginar aquí que todos los derechos, con mayor énfasis los derechos sociales, son las principales armas o herramientas para asegurar la protección la protección, y no solo la protección, sino la actuación de los jueces de manera amplia, robusta, porque estos jueces son transformadores, son jueces que se comprometen con la política, se comprometen con los derechos, entonces, ya, ¿no? Pues, entonces eh, lo que les sirve de mucho eh, son los derechos, y estos derechos transforman a los jueces, y por eso es que estos jueces usan los procesos constitucionales de manera amplia, y yo diría también muy eh, extendida, eh, flexible, dispuesto a atender una situación concreta. Pero también responde, por supuesto, a la sensibilidad que tenga el juez, ¿no?, frente a una inactividad. Eh, Algo que quiero comentarles aquí y que se vincula con la eficacia normativa, también con la eficacia de los actos administrativos, es que hace un tiempo atrás se venían incumpliendo eh, sendas resoluciones emitidas por las direcciones regionales sobre bonificaciones, pensión, y se incumplía a pesar de que había un mandato judicial. Y frente a esto, ¿qué hacemos? Hay una cantidad ingente de demandas sobre este asunto. Es bastante. Todos quieren que se ejecute ese acto administrativo y luego eh, reciban la pensión o, la contraprestación, o el derecho al cual son titulares, ¿no? Ese acto administrativo les permite o les faculta, pero no es posible porque la entidad pues, no hace nada. Y esto es mucho más dramático incluso, ¿no? Porque no se trata únicamente del incumplimiento de una norma, sino también de una decisión judicial. ¿Y qué hacemos frente a esto? Claramente los jueces tienen las manos atadas, ¿no? No es que sean jueces que puedan actuar de manera libre, jueces que hagan o deshagan las cosas. Pero en la experiencia colombiana, cuando se presenta vulneración masiva o sistemática de derechos fundamentales, han dicho que debe usarse la técnica del estado de cosas inconstitucional. Es ah, una figura que ya se usa desde 1995, 96, 97 más o menos aproximadamente en Colombia. Y luego se ha incorporado también nuestra experiencia, ¿no?, que es la experiencia peruana en el 2004 aproximadamente, y justamente para atender situaciones que se llaman vulneración sistemática de derechos. Imagínense, ¿no? O sea, hay un hecho que vulnera varios derechos, y en este caso que les comento de eficacia normativa, hay una resolución que ya otorga una determinada bonificación, es decir, le reconoce, pero es incumplida. Luego, en la vía judicial, igual se incumple. Entonces, ¿qué hacemos en estos contextos que no se ejecutan, ¿no? A pesar de que se ha pedido por varios medios
que se cumpla. Es ese famoso estado de cosas inconstitucional. Se advierte que un hecho vulnera a varias personas y por ende hay que buscar una reparación que también sea sistemática y no dar respuesta individual, que eso tomaría mucho tiempo. Por eso se declara el estado de cosas inconstitucional, porque es una situación estructural que afecta diversos derechos. Y esta idea que les comento ha sido aplicada en nuestra experiencia peruana por las salas, ¿no? Una de las salas eh, aplicó y declaró estado de cosa inconstitucional, claro, siguiendo al Tribunal Constitucional, ¿no? Para que prontamente se pueda efectivizar el pago de al cual eran titular o del cual eran beneficiarios eh, de acuerdo a al acto administrativo que se había emitido. Entonces, ese mecanismo se usó y esto responde a esta idea de jueces que se comprometen con asuntos de carácter social, son más sensibles. Como digo, también ha traído polémicas, ¿no? Las han acusado de jueces activistas, de jueces que se apartan de la legalidad. Otras, otro sector ha elogiado este tipo de decisiones porque definitivamente busca el aseguramiento de los derechos. Pues, en esta línea eh, de los procesos constitucionales y cómo es que flexiblemente se pueden emplear, entenderemos que incluso un proceso de cumplimiento puede eh, servir para estos fines, ¿no? Y yo creo que esa también ha sido la idea por la que se ha quedado, se contempla su presencia en nuestro sistema jurídico, porque imagínense, si no hubiese servido el proceso eh, de cumplimiento, pues definitivamente habrían prescindido, ¿no? De este mecanismo y hoy en día no hablaríamos eh, de este proceso. Entonces, yo pienso que la actividad jurisprudencial ha hecho posible que exista, todavía subsista este proceso constitucional dentro de nuestra experiencia. Sumado a todo el bagaje teórico que últimamente se ha venido desarrollando y es la de dotar más poder a los jueces para que actúen de manera. Eso es lo que podría comentar respecto a ese punto. Y ahora pasemos a una cuestión que me parece necesario y es de carácter, eh, yo diría, procedimental. Es importante tener en cuenta este punto. Eh, la sentencia Ito es la 168/2005, acción de cumplimiento, cuando todavía se llamaba acción. Eh, y en esta decisión se han fijado algunas reglas específicas en aras de distinguir del proceso común, que digamos sería el contencioso administrativo, respecto al constitucional. Y claro, es un debate en realidad, no sé si profundo, pero creo que acalorado y también algo difícil de delinear en qué punto
el proceso de cumplimiento es útil y debe de emplearse y cuándo usar el proceso contencioso administrativo. Eh, Cada uno será partidario de una de las dos posiciones, que puede ser cumplimiento, puede ser proceso contencioso administrativo, entre otras, ¿no? Pero aquí la idea es cerrar la justicia constitucional. Esto también me permite hablar y abordar algo más. En los últimos años, si nos fijamos en la experiencia, en la actividad jurisprudencial del TC, advertiremos lo siguiente. Eh, Más o menos, no es más o menos, desde el 2008, 9, 10, hay una crecida por cerrar la justicia constitucional. Miren, desde el 2004 ya tenemos una visión clara al respecto. ¿Cómo? El proceso de amparo, que con la antigua ley era alternativa, pero luego se volvió subsidiaria. Entonces es una forma de introducir filtros para acceder a la justicia constitucional. Luego eso no es todo. Incluso se buscó restringir y establecer algo específico para el acceso a la justicia constitucional misma, ¿no? Es decir, usar el recurso de agravio constitucional. No todo tenía relevancia constitucional, tampoco no todo afectaba el contenido constitucional de un derecho. Por ende, ¿cómo identificamos cuando una demanda posee una pretensión que en efecto se traduce en vulneración de derechos fundamentales? Entonces, el TSE al respecto, o sea, buscando dar una respuesta, ha diseñado una estrategia de los rechazos lineales, ¿no? De negar el recurso de agravio constitucional cuando eh, haya ciertos supuestos, como no se haya establecido la vulneración del contenido constitucionalmente vulnerado de un derecho. Entonces, en la demanda tiene que determinar, este es el contenido que se ha vulnerado. No es suficiente alegar que se haya vulnerado el derecho a la salud, sino en qué aspecto hay una acción, hay una omisión por parte del Estado, por parte de un particular. Hay que diseñar y especificar el contenido que ha sido afectado con ese acto vulneratorio. Y esto, como ustedes comprenderán, dificulta más el acceso de la justicia constitucional. Luego, eso no es todo, ¿no? Después, en esta materia de cumplimiento, la idea es que no todo llegue a la justicia constitucional, ¿vale? Entonces, hay- debemos, han creado reglas para limitar el acceso, es decir, usar el cumplimiento, porque ustedes pónganse a pensar, y como varios quizás son litigantes, eh, ¿cuál de las vías preferirían, ¿no? Si son alternativas? Probablemente la constitucional, tal como ocurría con el amparo, ¿no? Y eso generó carga, carga procesal, incrementó la carga procesal. Al final le daré un comentario algo impopular, pero habiendo desarrollado esto, ¿no? Vinculado con este tema de los rechazos y el cierre de progresivo de la justicia constitucional. Pero bien, en el cumplimiento es algo de eso que ha venido presentándose. Y la pregunta es, incorporar determinados supuestos específicos que un acto administrativo debe cumplir para recién activar o usar el mecanismo de la justicia constitucional no es una forma de limitar. Sí, es una forma de limitar y de dar incluso precisión.
que no se pida cualquier cosa. Pero pongámonos a pensar ahora en este escenario. El juez constitucional tiene ciertas libertades, tiene cierta apertura y flexibilidad, y por ende puede evaluar eso fácilmente, si corresponde o no corresponde, pero rechazarla ha venido ocurriendo. Quizás ha sido un acto acertado, porque rechazar pedidos que no eran atendibles ha permitido abocarse a situaciones que sí, realmente querían una pronta respuesta. Ese es el argumento fuerte del Tribunal Constitucional hasta el momento, pero en un momento les diré que eso queda desbaratado. No obstante, continuemos aquí, ¿no? en, en esta idea del cierre de la justicia constitucional, y lo que dicen es que para ejecutar un acto administrativo, eh, las resoluciones o los mandatos que serán objeto de tramitación en el marco del proceso de cumplimiento deben tener requisitos comunes. Una de ellas es el mandato vigente, que no haya sido derogado, que hasta el día de hoy eh, continúe su validez, ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma o del acto administrativo, que claramente diga que, a qué es acreedor o a qué es beneficiario la persona, no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares. Si es un monto, para que decir 10.000 soles, es lo que le corresponde por el pago, y por ende que se ejecute, sería distinto que diga 10.000 o 20.000, ya habría una controversia. De ineludible y obligatorio cumplimiento, esto supone que estén en proceso de revisión, de pronunciamiento posterior y todo ello. Entonces, eh, luego, ser incondicional, eh, creo que en el caso de las leyes, eh, eh, se puede decir que son incondicionales, aunque estarían también en algunos casos condicionados, como comentamos, al reglamento, pero en este caso el tribunal ha dicho que deben ser incondicionales, ¿no? No estar sujeto a alguna contraprestación, al cumplimiento de algo para recién ejecutar. Eso también es eh, pertinente tomar en cuenta. Y posteriormente, mm, reconocer un derecho incuestionable del reclamante, y finalmente permitir individualizar al beneficiario. Creo que estos requisitos están eh, claros de lo que podemos inferir, y si cumple con todo esto, el acto administrativo se puede tramitar por la vía constitucional. Esa es la idea, para que no sea declarada improcedente. Sin embargo, mm, en la reforma reciente del 2021 del Código Procesal Constitucional, han tratado de reducir los requisitos, y creo que aquí hubo una especie de espíritu de abrir la justicia constitucional en algunos puntos concretos, ¿no? Porque, por ejemplo, si la idea era abrir por completo la justicia constitucional, no se habría regulado supuestos como eh, los amicus curiae, ¿no? Limitar los amicus curiae. Lo que decía es que solo los vinculados con las partes podían presentar escritos de amicus curiae, y eso evidentemente es una forma de restringir el acceso a la justicia constitucional y que la ciudadanía participe en la resolución de conflictos constitucionales. Es una forma de limitar definitivamente.
El amicus curiae es una figura que ha sido desarrollada en la actualidad, pues con bastante énfasis en diversos tribunales, ¿no? La usan y reciben opiniones de expertos para resolver, porque los jueces no son eh, personas que de manera omnipotente sepan todo. Por ende, es necesario recoger esa idea. Pero con la reforma del 2021 se limitó esto, se limitó a las partes, lo cual es un despropósito. Pero también creo que fue interesante, y aquí viene y lanzo la idea, algo impopular, es primero eh, dejar sin efecto, no sé si ese sería el término, pero eh, ya no debemos de usar o no se debe declarar liminarmente improcedente. Eso es lo que se decía, porque eso significa que deben valorar el fondo, si en efecto determinada se ha vulnerado o no, porque con los rechazos liminares es constatar cuestiones formales y parece que la pretensión es descabellada, improcedente, ya está. Y con eso, eh, como que se lavan las manos. Y algo de eso también ha venido ocurriendo, como decía, con este proceso de cumplimiento. Pero en la reforma del 2021 han dejado esa idea sin efecto, así como también abierto el acceso a la justicia constitucional en los procesos de cumplimiento, que ahora ya recientemente con la jurisprudencia eso se ha aclarado y vuelto a esta posición, pero eh, era suficiente con que exista un mandato para que se pida el cumplimiento. Pues, eso es algo amplio, ¿no? Algo difuso. Y yo creo que la idea no debería ser tanto cerrar la justicia constitucional. Yo pienso que hoy en día ya no se trata de eso, ¿no? De estar declarando improcedencias liminares, nada de eso, sino tratar de pronunciarse sobre el fondo, así como valorar si en efecto ha sido vulnerada o no el derecho y tener amplias potestades en audiencias públicas, o perdón, tener una amplia actuación en audiencias públicas en las que el ciudadano pueda expresarse, pueda intervenir. Pero aquí la pregunta sería, si abrimos tanto la justicia constitucional que no exista esto de los rechazos, pues ¿por qué hacemos esto? ¿No se sobrecargarán los tribunales? Yo diría que eso no es así, ¿no? Y si a alguien le interesa, creo que de esto puede hacerse una investigación, una tesis fácilmente. Hay una herramienta tecnológica en que mm, no solo está revolucionando, está cambiando en realidad nuestra vida, nuestra forma de trabajo, y creo que merece que le prestemos atención, y es la famosa inteligencia artificial. Todos la hemos escuchado, pero sería bueno prestarle atención a cada paso que da, a cada paso que da, y es bárbaro, y es terrible por un lado, por el otro es fascinante, da miedo, también hay veces da algo de satisfacción. Sin embargo, este tipo de cosas, de resolver, es cuestión de programar, y creo que uno se puede ayudar con los eh, famosas inteligencias artificiales, aplicaciones con los chats, que es lo que se usa, y eso ayuda bastante, ¿no? Incluso resolver asuntos de fondo. Es cuestión de controlarla bien y se puede eh, simplemente resolver esos casos, ¿no? Y no demora mucho, porque la forma o la velocidad que trabaja estas eh, inteligencias artificiales, los chatbots, diremos, que son muy rápidas, demasiado rápidas. Uno manualmente puede demorarse quizás redactando una improcedencia, un escrito de procedimiento, horas.
pensando qué ideas va a considerar, pero la inteligencia artificial te dará en 30 segundos. Esa es la más avanzada que está disponible, pero recientemente OpenAI está desarrollando Deep Research, que es el proyecto más ambicioso de OpenAI hasta el momento. Y esta inteligencia, claro, toma su tiempo, pero las fuentes, los resultados que da simplemente son alarmantes, porque se puede redactar un paper con probablemente las citas exactas y correctas, y si tienes una buena base de datos de la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional de cómo se ha ido pronunciando, pues también puede declarar improcedente, infundar. Y luego es cuestión de revisar cuánto trabajo allí se ahorra. Mucho, mucho. Y ese es el futuro, ¿no? Estamos, me parece, en ese camino. Y por ese lado, yo creo que no se trata de cerrar la justicia constitucional, sino de abrirla más para que los ciudadanos tengan oportunidades, para que estén activos en este tema. Entonces, yo pienso que es hoy en día, si queremos recuperar la confianza dentro de la justicia constitucional, abrir más y ayudarse con estos chatbots, que está en sus versiones iniciales, ¿no? Deep Research, que tiene 27, 26% es bastante, ¿no? De precisión, pero imagínense que llegue a 30, 50, 80%, eso ya es incontrolable, con todo lo que está trabajando, lo que hemos hecho todo, como humanidad, se alimenta de manera rápida y yo creo que eh, este tipo de trabajos ya quedan secundarios, ¿no? Y justamente algo paradójico ocurre, ¿no? Hace tiempo, hace unos 5 o 6 años, cuando escuchaba hablar de inteligencia artificial, pues pensaban en que las actividades como la ganadería, no sé, la agricultura, serán las más afectadas, decían, ¿no? Claro, se va a automatizar, habrá robots. Uno se imaginaba ese tipo de cosas. Y así también presentaba la literatura que iba a ocurrir, ¿no? Sin embargo, nadie pensaba que la actividad intelectual es la que sería afectada. Y hoy día estamos viviendo eso. La actividad intelectual está siendo afectada. Y claro, nos vamos a volver dependientes de esto. ¿Y cuál es el futuro? Pues dependerá de cómo nos adaptemos principalmente. Y creo que es un reto a larga escala, creo, eh, considerable, y hay que dedicarle todas las horas necesarias para leer los papers, los artículos que salen a cada rato, que testean, porque probablemente en esa nueva realidad tengamos que adaptarnos en el futuro, ¿no? Ya no tanto en esto que estamos pensando, porque como digo, hace tiempo dijimos que esta actividad de crear, de pensar, de hacer música, arte, nunca va a ser posible, nunca. O sea, decíamos eso, ¿no? Pero hoy en día hay aplicaciones que hacen maravillas. Eso. Entonces, ¿cómo respondemos a esta situación? Difícil. Y lo que estamos viviendo, y justamente vi la conferencia del año pasado, justo jueces constitucionales analizando este tema, ¿no? Decían, era de lo más alucinante y también yo veía su miedo, uno huele el miedo. ¿Y en qué consistía esto? Ellos decían que no nos van a reemplazar, no es imposible, servirá para declarar improcedente, inadmisible, ya para eso. Es una tarea mínima, pero no puede hacer el test de proporcionalidad, decían, no puede hacer ponderación, eh, pero ustedes hagan el intento y si pueden, aunque no está disponible todavía la versión más avanzada de Deep Research que supera a DeepSeek, su competencia china, largamente yo diría hasta ahora, uno nunca sabe qué harán los chinos, siempre saldrán con alguna sorpresa. Ahí nos podemos dar cuenta que hace los cálculos de manera fabulosa, o sea, es preciso. Y ahora si uno quiere corregir, o sea, a lo único que
nosotros nos limitamos es a juntar datos y esos datos ya son calculados por la inteligencia artificial. Alucinante, ¿no? Ese trabajo nadie pensaba, ¿no? Tampoco, y algo interesante aquí sucede. En el siglo XXI siempre volvemos, incluso en el siglo XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, siempre volvemos a Grecia. Siempre hemos vuelto a nuestros clásicos, Platón, Aristóteles, Sócrates. Esos eran nuestros referentes, ¿no? Música clásica del siglo XVIII, siglo XIX, pop de mitad del siglo XX hacia adelante, pero hoy en día sí estamos rompiendo todo ese paradigma histórico anterior. Nunca han pensado en esto los clásicos, no había ocurrido algo así en el siglo XVIII, así que es una nueva era. Eso es lo que se ha inaugurado con la inteligencia artificial. Y después de 2000 años, hay ese invento. Y como dice, no sé si es muy popular, pero creo que bastante leído, Yuval Noah Harari, hay cambios profundos, y este es el momento decisivo. 2000 años, mira, una inteligencia artificial es capaz de crear una obra como los diálogos de Platón, ¿no? Solo hay que ver unas especificaciones de paisaje, contexto, ya está. Entonces, sí es una revolución. Creo que dentro de la justicia constitucional, dentro de la actividad jurídica, también viene a impactar. Dentro de todo esto, si nos alejamos, probablemente eh, lo que ocurra es que se decida en cosas que nunca hemos participado. Y ahora ya viene ocurriendo esto, ¿no? Nadie nos ha consultado que alguien nos robaría el trabajo, alguien eh, eh, más haría cosas por nosotros, ¿no? Nadie nos ha consultado, simplemente las empresas han puesto en marcha sus ambiciones, sus intereses y ya está, ¿no? Tenemos esto. Y nosotros en qué momento hemos llegado aquí y lo que nos queda de ahora en adelante es informarse más. Y a partir de allí ya se presionarán porque los gobiernos, ¿qué están haciendo? Pues solamente regulando. ¿Qué hace? Porque no les queda nada. Es regular, no se puede. Ningún estado, cara a excepción de las potencias, es capaz de contener esto. Únicamente les queda regular. Y la regulación, pues, es terrible, ¿no? Porque si regulas eso, si limitas, impides la creatividad, mientras en otro país que esto sea libre, se expande. Esas son, creo, algunas cuestiones interesantes y lo que voy analizando también con lo que viene ocurriendo, ¿no? Con esto de la cierre de la justicia constitucional creo que es desacertado. Ya tenemos esa herramienta y esa herramienta no se va a ir, ¿no? Difícil. Agotamiento de recursos, todavía estamos lejos. Todavía hay tiempo para que vivamos todo esto fácilmente a unos 50 100 años, ¿no? Y en ese lapso muchas otras cosas más ocurrirán, se presentará. Por eso que ya esto forma parte de la actividad diaria de los profesionales, en los tribunales, y creo que la única ventaja que podríamos obtener es que en realidad ya no nos sirva el argumento de la carga procesal para decir rechazo todo, ¿no? Sino para en verdad analizar y con inteligencia artificial, con los chatbots, uno tiene tiempo además, de redacta y revisa el borrador, y está. ¿Cuánto tiempo se ahorra ahí? Mucho, mucho tiempo. Y creo que esa idea debería comulgarse más, ¿no? Debería pensarse más en eso hoy en día para mejorar la administración de justicia y que no sea cerrado, ¿no? Como ahora ha venido ocurriendo, cerrando progresivamente con los rechazos. Y ahora pasemos
la parte final que ya la podemos advertir, que es de carácter procesal. Eh, este proceso de cumplimiento, como hemos dicho, tiene objetivo garantizar la eficacia de las normas legales y actos administrativos firmes. Luego, ordena al funcionario, autoridad pública, renuente a que cumpla con un deber legal o administrativo. Y su finalidad principal recae en el principio de legalidad y Estado de Derecho. De esto se deriva todo. Si quieren, le ponen Estado constitucional, porque el Estado constitucional eh, solo en términos formales cambian. Claro, tiene la dimensión que se dice eh, de la Constitución, ¿no? Ponen en el centro de la Constitución y ya creemos que con eso hay un cambio profundo, pero no, sigue el Estado de Derecho vigente, la Constitución como fuente y ya porque sin Estado de Derecho y Estado constitucional no puede existir. Las bases constitucionales podemos encontrarlas en el artículo 200 de la Constitución, en el Código Procesal Constitucional, y algunas características que he podido rescatar son las siguientes, ¿no? Instrumento de garantía constitucional, porque busca la ejecución de normas o actos administrativos que ponen en riesgo derechos fundamentales o algún interés de relevancia constitucional. Procedimiento sumario tendría que ser esto más ágil, porque también está de por medio las famosas medidas cautelares, aunque hay también el contencioso. Bueno, podríamos decir que sí puede ser más ágil en la medida que eh, se solucione rápidamente. Em, Documento de fecha cierta eh, para que pueda convalidarse como agotamiento de la vía administrativa. No es un mecanismo para impugnar actos administrativos, para esto está el contencioso y puede beneficiar a cualquier ciudadano, la defensa de normas legales o derechos colectivos. Sujetos procesales, legitimación activa, cualquier persona puede interponer una demanda de cumplimiento respecto a normas con rango de ley o reglamentos. Se trata de una ejecución de acto firme, solo podrá demandar la persona beneficiaria de dicho acto y la Defensoría del Pueblo tiene legitimidad para presentar demandas de cumplimiento. Claro, esto es, en la idea de ampliar o de extender la justicia constitucional, que más personas se beneficien. Eh, Demandado es la autoridad funcional pública. Requisitos de la demanda, esto las podemos encontrar en el Código Procesal Constitucional, designación del juez, identificación, demandante y su domicilio, identificación del demandado y su cargo, la relación enumerada de los hechos que motivan la demanda, indicación de los derechos vulnerados, petitorio, firma, y esos son los requisitos. Claro, ahora con la inteligencia artificial podemos instruir que pueda darnos un borrador, ¿no?, de demanda con estos requisitos. Ah, ante juez constitucional, si no hay juez constitucional, será juez civil, dependiendo. La audiencia se fija entre un plazo de 30 días hábiles. El demandado tiene 10 días hábiles para contestar. En la audiencia única se presentan los alegatos. El juez emite una sentencia en un plazo de 10 días hábiles. Si la demanda es fundada, el fallo ordenará que el acto se cumpla, la norma. Se declara improcedente. Estos son, creo, algunas reglas interesantes. El mandato es genérico o poco claro, contrario a la Constitución o a la ley. No se cumplió con el requisito de documento de fecha cierta. Estos
son las causales con el nuevo código. Medidas cautelares, y esto es interesante, ¿no? Con la finalidad de evitar que el demandante se vea irreversiblemente afectado cuando se resuelve la demanda. Eh, y la procedencia son los presupuestos actuales, ¿no? Peligro en la demora, pero similitud en el derecho, que se pide o exige en cualquier medida cautelar, ¿no? De los diversos procesos cons- constitucionales. Claro, no hay en todas, ¿no? Como eh, inconstitucionalidad, no tenemos medida cautelar, pero en amparo, habeas data, cumplimiento, así. Resolución y ejecución de la sentencia, está el contenido escrito según código. Si se declara fundada, se determina la obligación incumplida, plazo máximo de 10 días hábiles para su cumplimiento, y por supuesto, investigación de responsabilidades, ¿no? Siempre y cuando fuese pertinente ello. Ejecución de la sentencia, se puede solicitar la ejecución forzosa, el juez puede imponer multas a la autoridad incumplidora. Si la omisión persiste, se puede derivar a la vía penal por desobediencia. Como no funcionaba, entonces es la vía penal como la última ratio. Llegamos a recurso de apelación como parte de los medios impugnatorios, 3 días después de que se emite la sentencia, y la sala resuelve en 10 días hábiles. Y si es adversa, el famoso RAC, ¿no? Recurso de agravio constitucional, pero fijarse en estos aspectos, ¿no? Que se cumpla todo esto. La demanda, de hecho, hay que mencionar que se cumple con todo esto y para que admitan el recurso de agravio constitucional, 30 días como plazo, otorga el Tribunal Constitucional. Ahora, respecto a este proceso, diremos que en los últimos años se ha consolidado como un mecanismo que garantiza la eficacia del derecho, las normas, leyes, actos administrativos y consecuentemente el Estado de Derecho, entendiendo que el Estado de Derecho funciona con estos elementos, con estos presupuestos, pero no podemos entender el Estado de Derecho sin las normas, ¿no? Las normas son claves, son esenciales para su funcionamiento y dinámica. Su principal desafío es evitar la confusión del proceso contencioso administrativo, ¿no? Garantizando un uso adecuado y diferencial. Y el Tribunal Constitucional en los últimos años ha reforzado eh, su uso, y, y también ha buscado maneras de asegurar la cumplimiento, la efectividad de sus decisiones. Y por último, diremos que eh, este proceso, aunque ha recibido críticas al inicio, de si en efecto era un proceso constitucional o no, se ha sobrepuesto y con la ayuda de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Como un mecanismo procesal constitucional válido y que se usa de manera frecuente hasta ahora, como hemos mencionado esa, en esa gráfica que les presenté al inicio, con lo cual eh, hablaríamos de un proceso constitucional, me parece pleno, por las diversas funciones que ha cumplido, principalmente asegurando la eficacia de las normas y de manera indirecta esto trae como consecuencia la protección de derechos. Eh, bueno, yo concluiría
con eso la presentación.